Nosotros en ese tiempo, hermano, hablando de los años 50, pues fuimos un país muy bendecido porque vinieron muchos evangelistas y tuvimos la oportunidad de ver a grandes hermanos, por ejemplo, el hermano Oral Roberts, Billy Graham, Tele Osborne y muchos más que vinieron en esa época. Y todos ellos, bueno, oraban por los enfermos y sí vimos sanidades. Pues que a alguien le dolía el estómago, cosas así muy ligeras y sí se vieron sanidades. Pero lo del hermano Branham fue algo totalmente inesperado, algo que nunca habíamos visto con ninguno de ellos. Sí, y era el hecho de que desde el primer día Dios se manifestó grandemente ahí en ese lugar. Sí, ya me acordé, hermano, qué cosa es lo que leí en el mensajero de Pentecostés. Le estaba yo diciendo que era un terreno baldío totalmente. Y creo que en el mensajero Pentecostés dice que era un campo de fútbol. Sí. Y ahí nunca vimos unas porterías o algo así. Era un terreno llano, ¿verdad? Entonces, nosotros así lo conocimos como un terreno baldío. Gloria a Dios. Y tuvimos la oportunidad de que el pastor que teníamos era un hermano muy exigente con toda la congregación. Y él quería que nos fuéramos temprano, que estuviéramos temprano, que nos reuniéramos temprano y que estuviéramos allá. Así es que tuvimos la dicha, no solamente yo, sino todos los de mi iglesia, de estar muy cerca del hermano Branham. Sí, entonces fue una gran bendición ver todo lo que el Señor hizo ahí. Nos tocó ver la sanidad de un anciano ciego, totalmente ciego, que tenía tipo de indigente, o sea, una gente muy pobre, que iba sin zapatos. El hermano Branham, cuando lo vio, se paró junto a él y se medía su zapato con el pie del hombre, a ver si le veían sus zapatos. Pero era imposible, estaba yo creo que un poquito más alto que usted, el hombre y ya después en algún mensaje algo habla el hermano Branham acerca de que él hubiera querido regalarle su saco o alguna cosa así, pero era imposible, no le hubiera quedado absolutamente nada. Pero cuando oró por él, inmediatamente él recuperó la vista y corría en toda la plataforma. Era una plataforma como, ¿qué sería? A lo mejor como de 10 metros, no era, estaba grande la plataforma. Más grande. Y todo corría ese hombre. Y luego abrazó al hermano Branham. Sí, o sea, fue una escena muy conmovedora de ver que ese hombre, pues él desde que subió preguntaba que quién era el hombre que estaba sanando a los enfermos, ¿no? Y ya le dijeron ahí que no, el hombre no sanaba, que iba a sanar Dios. Sí, y fue un tiempo muy bonito para él. Y posteriormente, al día siguiente, nos tocó ver cómo un niño regresó a la vida después de él haber fallecido en la mañana. Él como a las 10 de la noche, más o menos, 10:30, él volvió a la vida. El hermano Branham nada más puso su mano sobre el niño y el niño comenzó a mover piecitos. O sea, eso fue lo sobresaliente, lo que más nos impactó a toda la gente, el hecho de ver eso. Pero en cuanto a sanidades, hermano, pues vimos muchísimas sanidades. Gentes que iban paralíticos, que iban con alguna enfermedad interior, en su interior, sí, y fue muy asombroso ver lo que hacía el hermano Branham, ¿verdad? Porque él, por ejemplo, cuando ya terminó de predicar y
y comenzó a formar una fila de oración. El hermano les estaba hablando y de repente él volteaba la vista hacia su izquierda o hacia su derecha y decía, allá atrás hay una persona vestida de esta manera y está así y está enfermo de esto y esta persona, Dios le ha sanado. Sí. Entonces fueron unos días muy asombrosos porque nunca habíamos visto una cosa así. Vuelvo a repetir, ya habíamos visto a varios hermanos que habían venido y que sanaban a los enfermos, que oraban por ellos y sanaban. Pero como lo del hermano Branham, no hay punto de comparación. No puedo decir yo, este hermano más o menos hizo lo que el hermano Branham. No, ninguno de ellos. Entonces, para nosotros fue muy impactante el ver eso. Ahora, nosotros nunca supimos que él era un profeta del Señor. Nunca lo supimos porque él vino como un evangelista. Entonces, así lo anunciaron. Inclusive nosotros teníamos un boletín donde ahí se anunciaba el evangelista William Barron Branham y la forma en que se iba a hacer la campaña y todo. Entonces, todo eso fue muy bendecido por parte del Señor. Y vuelvo a repetir lo que sucedió después de que el hermano Branham ya se había ido. Todavía en ese lugar hubo muchas sanidades. El Señor se manifestó en grande manera. ¿Sí? Así es que esas son cosas que no se olvidan. Hace poco, hará unos 3 años que vino el hermano Billy Paul, ¿verdad? Como 3 años, 4. Y él cuando estaba hablándole a todo el pueblo, me preguntó directamente a mí, dice, ¿se acuerda usted cómo entraba mi papá a la reunión? Y yo pues nada más le dije, ya lo brincaban, porque el hermano Branham nunca entró por la puerta. Hubiera sido imposible. Yo tengo libros donde vienen muchas fotografías de cómo hacía sus reuniones en Estados Unidos, por ejemplo, y pues eran como auditorios con asientos y la gente muy bien acomodada y todo. Aquí no, aquí toda la gente parada, lloviendo, ¿sí? O sea, él vino en una época en que no era tiempo de lluvia, y sin embargo fueron días muy lluviosos. Y todo esto, pues, no se puede olvidar tan fácilmente. Lógico, sí, hay cosas que se olvidan, ¿verdad? Que con el tiempo se olvida todo lo que hizo, pero sí había cosas muy impactantes. Y yo no sé quién fue el que promovió esta reunión, porque cuando la hicieron, tuvieron la idea, y además una brillante idea, de poner unos reflectores que eran muy grandes, como de 1 metro o 1,5 metros de redondos. Entonces esos reflectores se alumbraban hacia arriba. Esos reflectores los usaban para anunciar, por ejemplo, cuando abrían una tienda importante, cuando en algún cine iban a exhibir alguna película de estreno que ellos consideraban de importancia, entonces usaban esos reflectores. Así es que la gente, cuando veía esos reflectores, sabía que algo estaba pasando. Y mucha gente, yo creo, porque no solamente fue el pueblo cristiano que había en ese entonces, ¿no? Sino que fue mucha gente que no conocía nada, yo creo que no sabían ni a qué iban. Y, por ejemplo, esta señora que fue con el niño,
Pues yo me imagino que era una persona católica, lo mismo el anciano invidente, eh, él creo subió hasta con un rosario, ¿sí? Y, y mucha gente así fue, pero sin saber a qué iban, fue una sorpresa con lo que se encontraron. Otra cosa que yo creo que ni los hermanos americanos se dieron cuenta de eso, fue que al salir, alguien que estuvo desde el primer día llevó una camioneta, una pick-up, y, y esta camioneta, pues yo no sé de qué manera la gente cuando salía ahí adentro de esa camioneta dejaban sus muletas, dejaban bastones, dejaban todo lo que llevaban, todo lo llenaban y todos los días se llenaba la camioneta, ¿sí? Entonces sí fue muy impactante para mucha gente, incluyéndonos nosotros, porque nosotros más o menos teníamos noción de las cosas. Yo estuve desde pequeño en una iglesia pentecostés y yo conocía muchas cosas acerca de eso, pero algo como lo que pasó, no. Después de que el hermano Branham se fue y en nuestra pequeña iglesia comenzaron a pasar cosas así que nunca habían sucedido, como el hecho de que se cayó, por ejemplo, un hermano de una altura de 10 metros y el hermano nada más oraron por él y el hermano sanó. Una hermana que estaba paralítica, siempre en silla de ruedas, ella anduvo. Una persona que se la llevabas ya un hombre adulto, pero lo llevaba a su mamá porque estaba medio comido el hombre, no sabía. Todo el tiempo estaba haciendo nudos ahí con un trapo, hacer nudos y los desataba y lo volvía a hacer nudos, así estaba. Esa persona, de repente, así también la vimos que ya estaba coherente. Entonces, todas esas cosas fue como para nosotros una señal de que algo iba a haber. Y 16 años después, nosotros recibimos el mensaje en esa pequeña iglesia. Era un lugar muy pequeño, sí, y bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Amén. Y por qué, pero no todos los que estaban en ese entonces, que seríamos un grupo como de unos 70 cuando mucho, yo creo que como la mitad se fueron, no aceptaron el mensaje. Sí, pero los que nos quedamos, bueno, tuvimos la oportunidad de recibir 16 años después el mensaje. Fue algo grandioso también es. Así es que esto en pocas palabras es para decirles a ustedes cómo fue esa reunión. Sí, yo no sé si ustedes les haya enseñado yo le decía esa media luna, que yo imagino casi que es la salida, porque si llevan algún enfermo, lógicamente van a tener lado derecho. Ah, De emergencia, sí. entonces entran, se siguen derecho y la salida es ya cerca del observatorio. A esa altura estaba la entrada del lugar. Y ¿Perdón? la plataforma donde estaba La plataforma estaba directo así de donde le platiqué a usted ayer, exactamente atrás de esa salida. ¿Sí? Era un lugar que se llenó completamente. El hermano Branham pues tenía idea de cuántas gentes estaban en el lugar, porque yo he leído, por ejemplo, en otros mensajes que él dice, aquí hay como tantas gentes, ¿no? Hablando de la India, por ejemplo, cuánta gente reunía y él decía, hay tanta gente. Y aquí el hermano Branham consideró que había 40,000 personas. Sí, yo no podría decir cuánta gente había, ¿no?
pero el hermano Branham después hablaba que se habían reunido como 40,000 personas. Y cuando uno de los días él le pidió que a toda la gente que conocía el Evangelio que se hicieran hacia atrás y que pasaran todas las gentes que iban por primera vez que estaban escuchando él. Y entonces todos nos hicimos para atrás y pasó pura gente que llegó. Algunos los invitaron, otros llegaron. Y el hermano Branham oró por ellos y él dijo que habían aceptado al Señor como 20,000 personas. Así es que esas son las cosas grandiosas que nos sucedieron aquí en nuestro México. Gloria a Dios. Sí. Hermano, y de los que conocieron el mensaje con usted, ¿dónde está? No les escucho. De los que conocieron el mensaje con usted, que lo aceptaron, todavía Sí. hay hermanos. Todos ya fallecieron, todos ya partieron. La única que existe es una hermana que está en Matamoros, Tamaulipas, que es un poco, a lo mejor 1 o 2 años más chica que yo. Y es la única. Ya no, por lo menos de mi iglesia, los únicos. Hace poco en la reunión de Pascua que tenemos cada año, vino un hermano que dice que él también estuvo en la campaña del hermano Branham. Él decía que que había sido policía y su papá creo que era el comandante, el que los mandaba, y lo comisionó a él para que fuera con un grupo. Y él decía que había estado enfermo, que iba muy enfermo de su estómago, creo, o alguna cosa tenía. Y, y él no podía estar atento a su trabajo por sus padecimientos que él tenía. Y él dice que cuando oyó que estaba orando el hermano Branham, que él cerró sus ojos y él sanó. Eso fue lo que yo lo alcancé a oír poquito porque ese día yo también me sentía muy mal y me vine a mi casa a descansar un poco. Y cuando regresé, yo nunca me imaginé que iba a dar este testimonio antes de que empezara el servicio. Así que yo ya alcancé la parte final casi de oír eso que él comentó. Sí, pero fue, yo creo que muy impactante para toda la gente que estuvo ahí, que estuvimos ahí. Amén. Sí, pero ya le dije a todos los hermanos, ya partieron, ya eran hermanos de edad, sí. Y algún joven el hermano de Lidia Torres que falleció también, joven, sí, le dio la diabetes juvenil y se fue. Sí, o sea que ya no hay nadie, ya no hay nadie. Testigo. Sí.